Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. Mi nombre es el hermano Jaime Collazo. Un saludo a todos los hermanos y amigos que siempre nos sintonizan. En esta preciosa noche vamos a tener una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Y creo que no es casualidad que tú estés viendo este video en este momento, porque el tema que vamos a estudiar va a ser es un tema muy interesante, muy importante. Si te puedes suscribir a esta página, suscríbete, porque vamos a estar todos los días llevando pequeñas reflexiones, pequeños estudios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Acuérdense que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, dice la misma palabra. Y Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sabía que la Biblia, el tema que vamos a hablar, la Biblia habla sobre el juicio de Dios. Va a haber un juicio, hermano. Si usted busca Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, así como el hombre no importa la fama que tenga en este mundo, no importa el dinero que tenga en este mundo, así como el hombre no puede escaparse de la muerte, tampoco se escapará del juicio de Dios. Y el mismo Cristo, estoy siendo rápido, hermano, no se me vaya. El mismo Cristo habló también sobre el juicio y Pablo habló también sobre el juicio, el día del juicio. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo escribió aquí, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga eso. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es bíblico, hermano. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hasta en el Antiguo Testamento habla de este juicio. Si vamos al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El sabio Salomón escribió el libro de Eclesiastés y terminó diciendo, oiga, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, oye esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dígame si no es lo mismo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el juicio es una realidad. Muchas veces no se habla sobre esto, pero hermano, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra que si el juicio empieza por la casa por el pueblo, por la casa del Señor, ¿qué será para el impío y el pecador? Porque nosotros no tenemos que tener miedo al juicio, porque somos cubiertos por la justicia de Cristo. Usted sabe que cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, no solamente Cristo murió por sus pecados, sino que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos a buscar Romanos capítulo 5,
Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, los 33 años que Cristo estuvo sobre esta tierra sin pecado, cuando usted acepta a Cristo, el Dios, o sea, le imputa, la justicia de Cristo es imputada a su vida y a mi vida. Y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. O sea, los 33 años que Cristo estuvo sobre esta tierra son imputados a su vida y a mi vida. Y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve su sacrificio. Cristo se para delante de nosotros y dice, mi sangre, Padre, mi sangre. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, por la justicia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, usted y yo no tenemos que tener miedo al juicio, porque Cristo es nuestro abogado y Él no va a perder ningún caso. Y vuelvo y le repito, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, no solamente Cristo murió por sus pecados, sino que los 33 años que estuvo sin pecado sobre esta tierra son imputados a su vida y a mi vida, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y podemos estar bien, o sea, no tenemos que tener temor al juicio. Por eso es que Pablo, vuelvo y le repito, dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no tiene que tener miedo al juicio, porque sus pecados, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelvo y le repito, Dios echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y no se acuerda ya de ellos. Así que siga hacia adelante y no tenga miedo. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted es cubierto por la justicia de Cristo. Y usted va a estar salvo por la vida de Cristo. Seremos salvos por su vida. Y esto de la justicia de Cristo, hermano, está desde el Génesis. Usted sabe que cuando el hombre cayó en pecado, enseguida el hombre se cubrió con hojas de higuera. Y dice la palabra de Dios, o sea, esas hojas de higuera era símbolo de su propia justicia, el hombre. Pero dice la Biblia que Jehová Dios los cubrió de pieles. Y la Biblia dice en Apocalipsis, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Quiere decir que cuando el hombre cayó en pecado, Jehová Dios hizo un sacrificio, y con ese sacrificio de esos animales, que era símbolo de la muerte de Cristo, no solamente murieron por Adán y Eva, sino que cogió las pieles, que es símbolo de la justicia de Cristo, y los vistió. Y eso es lo que yo le estoy explicando. Eso está del Génesis. Pero eso Cristo le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está desde Génesis, hermano. Dios me lo bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias por tu sacrificio, Señor, y gracias por tu justicia. Gracias, Señor, porque no temeremos al juicio, porque el Cristo será nuestro abogado y Él no perderá un caso. Gracias por estos hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, que ellos puedan entender este plan de salvación que tú has preparado para nosotros, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puedes compartir esta enseñanza, compártela. Y te pido nuevamente, suscríbete en esta página, no te vas a arrepentir. Vamos a estar llevando palabra de Dios todos los días en un tiempo peligroso que estamos viviendo. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.